Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa en nuestro nombre y en el de los patrocinadores que un año más hacen posible esta tribuna: BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Una vez más, tenemos hoy la satisfacción de recibir al vicepresidente de la Comisión Europea, don Joaquín Almunia. No es necesario hablar de su larga y diversa biografía política, ni medir su enorme talla de hombre de Estado, ni mucho menos su bien ganado prestigio internacional. Ningún otro político español ha logrado más y de una forma sostenida en las esferas europeas. Su capacidad de análisis y su criterio certero sobrepasan los asuntos propios de la cartera que desde febrero ha asumido, la de la competencia. Sigue escuchándosele con respeto y atención cuando habla de economía, su responsabilidad anterior en la Comisión, a la que se incorporó en 2004 para sustituir a Pedro Solbes. Se dijo que de forma interina y por poco tiempo. Su ejecutoria le ha hecho muy útil para Durão Barroso y para Europa, de modo que 6 años después todo el mundo está de acuerdo en que Joaquín Almunia es uno de los pilares, de los hombres fuertes del Ejecutivo europeo. No lo dudan ni siquiera aquellos que puntualmente no están de acuerdo con sus decisiones. Con el telón de fondo de los desalentadores datos del paro en España, con una economía incapaz todavía de seguir la estela de la recuperación en Europa, con problemas concretos que tocan las funciones del comisario, como es el caso de las ayudas a la minería española del carbón, es un honor recibir hoy a don Joaquín Almunia. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días. Muchísimas gracias a José Luis Rodríguez por invitarme una vez más, un año más, a esta tribuna. No sé ya cuántos años desde que estoy en Bruselas en la Comisión he recibido una invitación insistente, como la mayoría de las suyas, para que esté aquí en el mes de septiembre de cada curso político, en el inicio de cada curso político, para tratar de compartir con todos ustedes lo que pasa en Europa, el estado de ánimo de las instituciones europeas, las prioridades y la estrategia para avanzar en un proceso de integración europea que tantos beneficios nos ha traído y nos va a seguir trayendo, sin duda, a los españoles. Muchísimas gracias por estar aquí también todos ustedes en esta mañana de septiembre. Yo voy a empezar mi intervención, que no querría que fuese demasiado larga, diciéndoles cómo vemos desde la Comisión Europea las prioridades de este curso. Nada más volver de vacaciones, celebramos todos los miembros de la Comisión, los 27 miembros del Ejecutivo Comunitario, un seminario interno, exclusivamente los miembros de la Comisión, y debatimos las prioridades de este curso, como desde el Ejecutivo Comunitario, en partenariado, en cooperación estrecha con el resto de las instituciones comunitarias, con las tradicionales, el Parlamento y el Consejo, pero también con la nueva, y en particular con el presidente del Consejo Europeo, el señor Van Rompuy, cómo vamos a ir plasmando en iniciativas concretas estas prioridades y cómo vamos a ir cooperando entre todas las instituciones europeas, junto con los Estados miembros, para convertirlas en decisiones concretas. Y, resumiendo las prioridades en 3 ejes, diría que son la salida de la crisis, afrontar las consecuencias sociales, incluso políticas de la crisis, y reforzar el papel exterior de Europa. No parece nuevo. Lo que sí es nuevo es el modo de desarrollar esas prioridades en iniciativas concretas. En la salida de la crisis. Es verdad que hemos salido de la recesión. Además, a lo largo del verano hemos tenido un dato fantástico, que es el crecimiento alemán, que nos ayuda a todos a mirar el futuro inmediato partiendo de una base de partida más sólida, con mayores posibilidades,
pero salir de la recesión no es idéntico a salir de la crisis. Tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos para poder salir de la crisis y salir de esta crisis reforzados, salir de esta crisis con economías más dinámicas, con nuestro modelo social europeo adaptado al siglo XXI y con unas instituciones, tanto a nivel nacional como europeas, mejor identificadas con las aspiraciones de los ciudadanos. En el ámbito económico estamos trabajando de manera intensa, como no se había hecho desde hace muchos años, en la mejora de la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, en dar un apoyo desde la Unión Económica y Monetaria, de sus instrumentos de coordinación, al euro, a la moneda única. Estamos trabajando dentro de esa discusión sobre el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria en solucionar la crisis de la deuda pública, que ha sido uno de los temas más graves que hemos tenido que afrontar ya en la primera mitad del año. El Banco Central Europeo debate la manera de avanzar gradualmente hacia la normalización en la política monetaria, hacia la desaparición progresiva, gradual, prudente, pero a la vez clara y tenaz de los instrumentos excepcionales que la autoridad monetaria ha puesto en marcha durante la crisis. Estamos trabajando mucho, ahora me referiré a algunos de los elementos más importantes, en la regulación financiera, y hay que poner en marcha, se están empezando a poner ahora los primeros pilares de esa tarea, hay que poner en marcha las reformas, la nueva fase, la nueva oleada de reformas para incrementar nuestro crecimiento, para mejorar el contenido, el patrón de crecimiento de las economías europeas, para que este crecimiento sea compatible y coherente con nuestra voluntad de reforzar la cohesión social y un modelo de crecimiento que también tiene que ser necesariamente compatible con nuestros objetivos en materia de sostenibilidad ambiental y, en particular, en la lucha contra el cambio climático. Es una agenda en lo económico extraordinariamente intensa y, además, con citas, con plazos, con lugares donde hay que tomar decisiones importantes muy próximos en el tiempo a este inicio de curso. Estamos, por supuesto, en cuanto a las consecuencias sociales y políticas de la crisis, preocupados con las manifestaciones de esas consecuencias de la crisis en términos de tensión social, con un paro que afecta a 23 millones de europeos y las consecuencias de esa desaparición de puestos de trabajo y de esa quiebra de expectativas profesionales y vitales de millones de europeos, en particular jóvenes, pero no solo los jóvenes, es algo preocupante que exige no solo respuestas por parte de las autoridades nacionales, que son directamente competentes en esos temas, no solo por parte de los interlocutores sociales y económicos, sino también las instituciones europeas tenemos que estar activas, tenemos que ser firmes en la defensa de los valores sociales que forman parte intrínseca del modelo de sociedad europeo, de nuestro modelo social europeo, y tenemos que ejercer de la manera más inteligente posible y más eficaz posible todas nuestras responsabilidades, las tradicionales y las nuevas que nos da el Tratado de Lisboa, para que las consecuencias de esta crisis no afecten, no dañen y a la vez ayuden a adaptar a las nuevas circunstancias nuestro modelo social y nuestra visión de lo que es una sociedad democrática, dinámica, abierta y cohesionada. Pero frente a esa voluntad, frente a esos propósitos, estamos viendo prácticamente cada día tensiones, y no solo las tensiones sociales tradicionales, estamos viendo una extensión de los populismos muy preocupante, algunos de esos populismos de corte claramente xenófobo. Si miramos lo que ha sucedido en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar en estos 2 últimos años en los 27 países europeos, o en la mayoría de ellos, veremos como una línea constante el que los populismos ganan terreno, en algunos países con características menos preocupantes. No soy en absoluto partidario de ningún tipo de populismo, pero hay que distinguir entre unos populismos y otros. Hay algunos que son simplemente manifestaciones demagógicas
que aprovechan la debilidad de las fuerzas políticas tradicionales, de las instituciones en su manera de afrontar esta crisis, pero hay otros populismos que están degenerando en tintes xenófobos, en actitudes incompatibles con nuestra concepción de lo que son los derechos humanos, los derechos y libertades fundamentales, y ante esos hay que reaccionar con firmeza. En tercer lugar, el papel exterior de Europa. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre del año pasado, lleva 10 meses en vigor, tenía y nos aportaba muchos elementos nuevos y positivos. Y en esta sala ha habido ocasión de comentarlo con la visita de muchos colegas míos y en algunas de mis previas comparecencias ha habido ocasión de comentar todo lo que nos iba a traer de bueno el Tratado de Lisboa. Bueno, ahora lo tenemos ya en vigor, pero el aspecto más visible de los cambios que introducía el Tratado de Lisboa o que introduce el Tratado de Lisboa tenían que ver con el reforzamiento del papel exterior de Europa y las nuevas instituciones, tanto el presidente del Consejo Europeo como la alta representante, a la vez vicepresidente de la Comisión Europea para las Relaciones Exteriores. Las dos instituciones nuevas están orientadas a reforzar y a mejorar la capacidad de Europa de hacerse oír, de defender nuestros intereses, de plantear estrategias y posiciones comunes más allá de nuestras fronteras en la relación con nuestros socios, con nuestros amigos, en este mundo tan distinto del mundo que existía cuando la Unión Europea empezó a caminar en la época del Tratado de Roma, o incluso tan diferente al mundo que existía y que estaba empezando a cambiar entonces cuando nació la idea de la Unión Europea al calor del Tratado de Maastricht y de la unificación alemana. Pero esas instituciones nuevas, de las que tanto esperamos, están empezando a funcionar. Hay que ponerlas en marcha definitivamente. El Servicio Exterior Común, que es la diplomacia europea, va a empezar a funcionar el 1 de enero próximo. Se están poniendo los mimbres para que pueda funcionar con la mayor eficacia posible y en el menor plazo de tiempo posible. Se están ajustando las relaciones entre las nuevas y las viejas instituciones, lo cual no es fácil. Explicar a una audiencia no experta cuál es el papel de cada una de las instituciones europeas, las viejas y las nuevas, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, no es tarea fácil. Y poner en práctica lo que dice ese tratado no es una tarea fácil y estamos en ello. Pero eso no quiere decir que se esté limitando la discusión sobre el papel exterior a una discusión interna. Mañana hay una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para hablar de las relaciones de la Unión Europea con nuestros socios estratégicos, es decir, con Estados Unidos, con China, con Rusia, con la India, con Brasil. La Unión Europea prepara ya, y lo va a hacer con más intensidad en las próximas semanas, nuestra posición en la cumbre del G20, que se celebra en noviembre en Corea. La Unión Europea se prepara para jugar un papel activo y no el papel que jugamos, si es que se puede llamar papel, el de la cumbre de Copenhague de diciembre pasado. Ahora tenemos que preparar, que ser activos y que liderar en la medida de lo posible la cumbre de Cancún, etcétera. Por lo tanto, salida de la crisis, consecuencias sociales y políticas de la crisis y papel exterior de Europa son tres prioridades acompañadas cada una de ellas por una serie larga, una lista larga de iniciativas, de decisiones que hay que tomar, de posiciones que hay que integrar en una posición común que hace que la agenda esté cargada, sea una agenda muy importante y que nos exige muchos esfuerzos, no solo en Bruselas, sino también en las diferentes capitales, en las diferentes instancias a nivel de cada Estado miembro, gobiernos, parlamentos, pero también sociedad civil que debe contribuir y participar en este proceso. Esto no quiere decir que haya un cambio de estrategia de la Unión Europea o de la integración europea. Seguimos persiguiendo una unión económica y monetaria y ahora lo hacemos a mayor velocidad, pero ese es un proyecto que no ha nacido hoy, nació como idea hace muchos años, hace ya casi medio siglo, y nació como proyecto concreto con el Tratado de Maastricht a principios de los 90. Seguimos trabajando en favor de una Europa de los ciudadanos, ahora con más instrumentos en nuestra mano, gracias al Tratado de Lisboa, que, entre otras cosas, ha comunitarizado una parte importante del llamado hasta ahora tercer pilar en materia de
justicia y libertades, y seguimos trabajando por un papel relevante de Europa en el mundo. Dicho en términos alejados de la jerga europea y más comprensibles en el lenguaje común de los ciudadanos europeos y de los debates de cada uno de nuestros países, tenemos que tomar decisiones importantes para mejorar nuestra capacidad de crecimiento económico y recuperar cuanto antes el nivel de empleo, porque hemos perdido mucho empleo en esta crisis. Tenemos que adaptar el modelo social europeo para seguir disfrutando en el siglo XXI de un estado de bienestar, y eso, a su vez, está íntimamente ligado con la tarea política que nos corresponde para reforzar nuestras democracias, nuestras instituciones democráticas, que, nos guste o no, sufren también con la crisis económica, con una crisis de esta dimensión y de esta profundidad, y tenemos que mantener en el siglo XXI el sitio que ha tenido Europa en el siglo XX en la esfera global, máxime cuando en el siglo XXI no solo la esfera global es mucho más relevante para nuestros intereses inmediatos de lo que lo fue en otros periodos anteriores de la integración europea por la globalización, sino que además de esa esfera mundial globalizada ya no se puede uno hacer una idea mirando la foto de quienes estuvieron en el inicio de la arquitectura financiera o de la arquitectura monetaria o de la arquitectura diplomática de la segunda mitad del siglo XX, las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales. Hoy en día, cualquier proyecto para mejorar el funcionamiento de las instituciones a nivel global y cualquier pretensión de estar presente y ser influyente a escala global en esas instituciones o en esas plataformas como el G20 exigen de nosotros cambios, no solo en el sentido de una mayor integración, sino en el sentido de una nueva lectura de lo que supone pesar en el mundo, donde ya no podemos pesar como los grandes países europeos pesaron en el pasado. O nos unimos con posiciones comunes, con estrategias claras compartidas a escala europea y dialogamos sobre la base de esa posición común y compartida con el resto de los actores globales relevantes, o si no, no seremos en el siglo XXI un actor global relevante, sino que iremos cayendo poco a poco en la segunda división de los países en la escala global. La estrategia es la misma, pero cambia el contexto en el cual hay que perseguir nuestros objetivos como europeos y, además, ha cambiado el ritmo al que podemos y debemos tomar decisiones a escala de cada uno de nuestros países y a escala europea. Para salir de donde nos ha puesto la crisis, no podemos seguir tomando decisiones al ritmo al que las veníamos tomando antes. El ritmo se ha acelerado, nos cueste más o menos acelerar nuestra marcha. Objetivamente, el ritmo exigible para tomar decisiones que nos lleven a donde queremos ir se ha acelerado con la crisis y hay que ser consciente de eso. Este es el verdadero debate hoy, en el otoño del 2010, sobre el futuro de Europa. Hemos estado 10 años, prácticamente 10 años, desde que en la anterior presidencia belga se produjo la declaración de Laeken, que es el origen de la Convención Europea, que a su vez produjo el proyecto de tratado constitucional, que fue rechazado en referéndum por Francia y Holanda, que fue transformado después de un proceso largo que Enrique Barón conoce mejor que la inmensa mayoría en el Tratado de Lisboa. En fin, no voy a repetir todos los pasos de ese proceso tortuoso. Ese era un debate sobre el futuro de Europa, pero que hablaba de instituciones, de competencias, de sistemas de votación, de cosas que la mayoría de nosotros, cuando no estábamos metidos dentro de las instituciones, incluso a veces estando dentro de las instituciones, por no hablar de la inmensa mayoría de los ciudadanos, no lo consideraban como un debate esencial para su propio futuro. Nos guste o no, ha habido una disociación de un debate muy importante, de naturaleza predominantemente institucional, con una voluntad política detrás indudable, ambiciosa, pero el debate en sí ha sido un debate tecnocrático, bastante difícil de entender en muchos aspectos por quienes no estaban metidos de hoz y coz
en ese mundo y le llamábamos el debate sobre el futuro de Europa, pero el futuro de Europa no está ahí. El futuro de Europa está en la agenda que tenemos por delante y que es una agenda que va a exigir de nosotros, que está exigiendo a nosotros decisiones, compromisos, voluntad política muy importante y a la vez a desarrollarse en un periodo de tiempo, en un plazo de tiempo muy corto. Por lo tanto, el futuro de Europa hoy no es el futuro de Bruselas o de lo que pasa en Bruselas, es el futuro de los europeos, es el futuro de cada uno de nuestros países y de la sociedad europea y de cada uno de sus 500 millones de ciudadanos, y es un futuro que hay que ganarse a pulso. No va a venir dado por el simple hecho de que hagamos el diagnóstico. Lo ganaremos si tomamos las decisiones adecuadas una vez hecho el diagnóstico y una vez dibujada la hoja de ruta y una vez perfilados y acordados los objetivos. Si alguien quiere tener una lectura amena, rápida, pero a la vez muy sustancial, de todos los desafíos que tenemos por delante los europeos para alcanzar nuestro futuro, yo coincido con Ramón Jáuregui, que escribía esta misma semana, me parece, en El País, un artículo diciendo, por favor, léanse el informe sobre el futuro de Europa del grupo de reflexión que presidió Felipe González y que entregó sus conclusiones en junio pasado. Por diferentes razones, ha sido un informe que ha quedado un poco relegado de la atención prioritaria porque ha habido otros temas urgentes que ocupaban la agenda, pero el diagnóstico y el relato que ese informe tiene de lo que tenemos que hacer y de las consecuencias de no hacer lo que debemos hacer como europeos nos proporciona unas enseñanzas y una inspiración excelente. Paso a algunos temas económicos un poco más concretos. Hoy se cumple el segundo aniversario de la quiebra de Lehman Brothers y ante esa crisis que había empezado ya antes, el año anterior, pero se aceleró y se profundizó de forma extraordinaria a partir de esa fecha, la Unión Europea sí está respondiendo. Lo que he dicho que tenemos que hacer a escala general para abordar esas tres prioridades, en el caso concreto de la respuesta a la crisis económica en tanto que europeos, sí se está acelerando ya. No es algo que haya que hacer, es algo que está sucediendo hoy. La crisis griega ha sido la espoleta para afrontar la segunda fase de construcción de la Unión Económica y Monetaria, la construcción de la Unión Económica. Se han tomado, entre febrero y junio, se han tomado a escala europea decisiones de enorme trascendencia para mejorar el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y se van a seguir tomando decisiones. El día 29, dentro de 2 semanas, vamos a aprobar en la Comisión un paquete muy ambicioso de propuestas para reforzar la coordinación de las políticas económicas y para mejorar el funcionamiento de los actuales mecanismos de coordinación presupuestaria, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y al mismo tiempo está trabajando y presentará sus conclusiones en octubre la Task Force presidida por Herman Van Rompuy sobre también la forma de mejorar la gobernanza económica en la Unión Europea y en particular en la zona euro. Hay que decir que tanto en las iniciativas de la Comisión como en las decisiones que ya ha adoptado o que se propone adoptar el Consejo Europeo, se utiliza en un 90% el tratado anterior al de Lisboa. Estamos utilizando en realidad el Tratado de Maastricht. Es decir, ni la Constitución Europea, el Tratado Constitucional que no llegó a entrar en vigor, ni el Tratado de Lisboa añadieron demasiado a lo que ya teníamos establecido desde el Tratado de Maastricht. Tommaso Padoa-Schioppa, antiguo ministro italiano de Finanzas y uno de los que estuvieron en el origen de la Unión Económica y Monetaria, junto con Jacques Delors, dice, para quien le quiero oír, que no tenemos Constitución Europea, pero sí tenemos Constitución Económica Europea, que es el Tratado de Maastricht, que ha sido prácticamente recogido con algún añadido positivo por el Tratado de Lisboa. Estamos utilizando el viejo tratado. No hacía falta esperar a que el nuevo tratado entrase en vigor para hacer lo que se está haciendo, lo que no había hasta que la crisis griega nos ha puesto la realidad cruda delante de nosotros, no había voluntad política para utilizar instrumentos que teníamos desde hace casi 20 años. En segundo lugar, se está avanzando y de forma
yo diría, espectacular en la regulación financiera a escala europea. La semana pasada, el Consejo ECOFIN y el Parlamento han manifestado públicamente que han llegado a un acuerdo para poner en marcha las nuevas estructuras de supervisión a escala europea, con 3 nuevas autoridades que coordinan de manera eficaz la tarea que hasta ahora seguía estando establecida únicamente a escala nacional, de los supervisores financieros en materia de banca, en materia de seguros, en materia de mercados. Ahora vamos a contar, en cuanto el Parlamento lo vote la semana que viene, vamos a contar con 3 autoridades europeas de supervisión, con nuevas competencias y con muchos mayores poderes de coordinación de la actuación de los supervisores europeos, y a la vez va a ponerse en marcha a partir del 1 de enero un Consejo Europeo del Riesgo Sistémico, presidido por el presidente del Banco Central Europeo, con todos los bancos centrales de la Unión, con esas autoridades europeas de supervisión, con la Comisión Europea, y ese Consejo va a realizar algo que no existía hasta ahora en Europa, y ni siquiera en la mayoría de nuestros países a escala nacional, que es una supervisión macroprudencial, es decir, la supervisión no de cómo tienen sus balances y sus cuentas y sus asuntos internos cada una de las entidades financieras, que esa es la responsabilidad de los supervisores, que ahora van a estar mejor coordinados, cómo el sistema financiero interactúa con el resto de la economía y cuáles son los riesgos que de esa interrelación entre lo financiero y lo no financiero se plantean para nuestras economías. Si esa vigilancia, si esa supervisión macroprudencial hubiese existido antes de esta crisis, somos muchos los que opinamos que muchos de los impactos de esta crisis los hubiésemos podido evitar o al menos amortiguar de manera muy seria. Y este Consejo se va a poner en marcha el 1 de enero próximo y creo que es un paso también muy importante. Al mismo tiempo, prácticamente, que se llegaba a ese acuerdo a nivel europeo, un acuerdo apoyado unánimemente en el Consejo, incluidos los conservadores británicos, y es un acuerdo que estoy seguro que el Parlamento Europeo lo va a votar por una amplísima mayoría. Además de eso, este fin de semana el Comité de Basilea ha llegado a definir con mayor precisión las nuevas reglas prudenciales, las nuevas reglas de solvencia, de liquidez, que van a regir en el sistema financiero del futuro, y es un paso también extraordinariamente importante que ahora hace falta trasladar a las normativas europeas y hace falta ir poniendo en marcha de manera gradual, pero es un paso extraordinariamente necesario para clarificar cuáles son los requisitos que se van a exigir a partir de ahora a las entidades financieras para aminorar los riesgos que estaban también en el origen de la crisis del sistema financiero del 2007-2008. Por lo tanto, aunque todavía no se ha completado la lista de decisiones en materia de regulación financiera que sabemos que tendremos que ir tomando, el avance en estos últimos días ha sido un avance de gigante. Años atrás nadie hubiese podido imaginar que se podrían aprobar estas cosas por unanimidad o por una mayoría amplísima, y hace muy pocos meses nadie hubiese podido estar seguro de que en septiembre del 2010 se hubiese podido llegar a un acuerdo sobre lo uno y sobre lo otro. Y creo que son elementos, aunque habrá gente que no le guste ser supervisado con mayor eficacia o tener que poner más capital para mejorar su ratio de solvencia, etcétera, creo que son pasos de gigante. Pero no es solo eso, hay que profundizar en el mercado interior y para eso tenemos un instrumento extraordinariamente valioso, que es el informe que Mario Monti entregó al presidente de la Comisión también en junio del año pasado, a petición de Durão Barroso, el antiguo comisario de Mercado Interior y luego de Competencia, ha elaborado un informe sobre lo que hay que hacer para profundizar en nuestro mercado interior, que no se completó en el año 92, como pensábamos, y lo que hay que hacer para extender el mercado interior a la sociedad de servicios, al mundo digital, a una economía europea que ya no está tan encerrada sobre sí misma como lo estaba en el año 85-86, cuando la idea de construir un mercado interior
se puso en marcha, sino que hoy en día vivimos en una economía globalizada y el mercado interior no puede ser algo contradictorio con la plena integración de nuestras economías en la esfera global, en la globalización, sino que debe ser una plataforma que nos permita integrarnos en el mundo global con mayor capacidad, con mayor fuerza, con más vitaminas, con más dinamismo y siendo más competitivos. Pero claro, no basta solo ni con arreglar los problemas macro, que es necesario arreglarlos, ni con mejorar la regulación y la supervisión financiera, que es imprescindible, ni con construir finalmente el mercado interior o desarrollar el mercado interior que hemos construido hasta ahora. Hace falta aumentar nuestro potencial de crecimiento. Europa ya crecía poco por comparación a cualquiera de nuestros interlocutores serios más allá de nuestras fronteras. Teníamos un potencial de crecimiento en la zona euro antes de la crisis del 2,3%, eso es muy poco. Quizás para algún país sea suficiente porque ya su población no crece y porque no tiene necesidad de crecer para poder mantener los niveles de renta disponible por persona que se consideren el punto de partida, pero hay otros países europeos, entre otros, por supuesto, el nuestro, que necesitan tasas de crecimiento superiores. Antes de la crisis, España estaba bastante bien desde ese punto de vista, otros países estaban mal, sabían que tenían que aumentar su potencial de crecimiento. Con la crisis, los países que estaban mal están peor y los países, o la mayoría de los países que estábamos bien, estamos mal desde ese punto de vista. La crisis ha eliminado capacidad de crecimiento, ha eliminado una parte del stock de capital, lo ha dejado arrumbado en la cuneta, ha rebajado considerablemente los niveles de empleo y las mejoras de productividad que se observan son más debidas, en muchos casos, a esa caída del empleo que no a una mejora real, evidente, tangible, de la productividad de los factores, de la productividad del capital o de la utilización de los recursos humanos de manera más eficiente. Y eso no nos lo podemos permitir, no lo podíamos permitir antes, de ahí la estrategia de Lisboa que se creó en el año 2000. La estrategia de Lisboa no fue acompañada de mecanismos que la pudiesen poner en marcha de manera organizada, coherente, verificable, y por lo tanto sus resultados no son fáciles de explicar. Hubo resultados positivos, pero no estamos muy seguros que se debiesen a una aplicación consciente de la estrategia de Lisboa, podían deberse a otros factores. Ahora la nueva estrategia de crecimiento, la Europa 2020, ha aprendido esa lección, es más concreta en cuanto a lo que hay que hacer y es más exigente, y va a ser más exigente en cuanto a cómo vamos a ir verificando que todos los Estados miembros hacen lo que hay que hacer, lo que se ha decidido que hay que hacer. Hay 7 grandes iniciativas que están siendo puestas en marcha por parte de la Comisión y que van a empezar a ser debatidas en el ámbito del Consejo. La agenda digital, una estrategia de innovación, una política industrial moderna y, por lo tanto, no sectorial, sino horizontal, una estrategia para ser más eficientes en el uso de los recursos naturales, una estrategia para mejorar las cualificaciones, las capacitaciones de los trabajadores europeos y el nivel de empleo, una estrategia para los jóvenes y una estrategia de lucha contra la pobreza. Esos son los 7 las 7 grandes políticas o estrategias que, sumadas, forman parte de esa estrategia Europa 2020 que ha sido debatida en la primera parte del año. La cosa es cómo se va a poner en marcha eso, y ahí es muy importante lo que se va a producir a partir de las propuestas de la Comisión el día 29 y a partir de la Task Force de Van Rompuy, cómo sea discutida y respaldada por los jefes de Estado y de Gobierno, y es cómo coordinamos esa estrategia de reformas que hay que acelerar en todos esos ámbitos con la vigilancia que ya se ha decidido reforzar de manera muy exigente de las tradicionales políticas presupuestarias en el ámbito del Pacto de Estabilidad.
porque estamos en un proceso de larga consolidación fiscal durante los próximos años y probablemente durante la década para muchos países, donde el nivel de endeudamiento público, no solo público, pero el nivel de endeudamiento público ha subido muy por encima de lo que se puede considerar sostenible a largo plazo y, por lo tanto, hay que afrontar esa necesaria consolidación fiscal y a la vez hay que encontrar los recursos para financiar el coste económico de estas estrategias, que algunas lo tienen de forma mucho más evidente que otras, pero en general van a costarnos, van a exigir una priorización del uso de recursos públicos y privados al servicio de esas estrategias, si queremos que sean creíbles y si queremos que se apliquen. El sector público va a estar limitado, el sistema financiero va a estar menos apalancado, más regulado, durante los primeros años va a tener que hacer un esfuerzo por cumplir con todos los requisitos de reglas y de ratios que le estamos poniendo, y el capital privado pues habrá que recomponerlo, pero también ha sufrido considerablemente con la crisis. Ese es el dilema estratégico que tenemos que ir resolviendo. La situación económica a corto plazo la ha explicado mi colega Olli Rehn el lunes. La Comisión ha publicado sus previsiones de septiembre y, igual que hizo el Banco Central Europeo hace pocas semanas, hemos revisado al alza las previsiones del 2010 para la zona euro y para la Unión Europea, no solo, pero básicamente sobre la base de la enorme sorpresa positiva que nos dio Alemania con las cifras del segundo trimestre de este año. Esa revisión al alza está muy bien, nos tenemos que felicitar, vamos a sonreír viendo unas previsiones económicas por primera vez desde hace tiempo, pero a la vez tampoco podemos llamarnos a engaño. La segunda mitad del 2010, ni en Europa ni en Estados Unidos, va a ser como lo ha sido la primera. Todo indica a que la segunda mitad va a ofrecernos unas cifras de crecimiento y de actividad más moderadas, y los grados de incertidumbre sobre lo que vaya a ser el año 2011, cómo vamos a entrar en 2011 y cómo va a evolucionar la economía europea en el 2011, siguen estando ahí. No hemos acabado con la crisis, como decía antes, hemos salido de la recesión, estamos creciendo, hay países que crecen ya a ritmos muy estimables, pero todavía del análisis de cómo se va a comportar la economía europea en los próximos trimestres no se deriva una senda de crecimiento estable, autosostenido. Hay todavía incertidumbres, lo cual lleva a que tanto el Banco Central Europeo como nosotros mismos, en las reglas que rigen las ayudas de Estado durante la crisis, como en general la política económica, todavía mantiene medidas excepcionales, no las mismas que estaban en vigor en el corazón de la crisis, pero todavía seguimos, por decirlo en términos médicos, no nos han pasado a planta todavía. Hemos salido de la unidad de cuidados intensivos, pero todavía estamos bajo vigilancia y recibiendo una ayuda que no es la ayuda normal que se deben dar desde las políticas económicas a las economías. ¿Vamos a ser capaces de resolver esto? Si quiere que pasemos al coloquio, lo dejo para el coloquio. Simplemente voy a decir una cosa. Estamos en una paradoja. Hay muchas decisiones importantes que se han tomado, que estoy convencido que se van a tomar en los próximos meses. Desde ese punto de vista, la capacidad de tomar decisiones importantes se ha desbloqueado. La crisis ha ayudado a los gobiernos, que son quienes llevan el pie en el freno de este tipo de decisiones, ha ayudado a ver las cosas con tanta claridad que han tenido que levantar el pie en el freno y estar dispuestos a apoyar políticas o decisiones en común a las que se oponían fieramente solo un año antes, en la mitad de la crisis, pero a la vez hay tensiones, no solo por parte de los populismos, a los que antes me refería, hay una cierta tentación de gobiernos importantes en países centrales de la Unión Europea, gobiernos débiles, porque la crisis económica les ha rebajado apoyo político, que tratan de sacar la cabeza con algunas orientaciones y pulsiones proteccionistas, populistas. Tenemos un caso
trágico que es el caso de los gitanos o de los rumanos en Francia. Hoy viene lo que ha dicho ayer mi colega Viviane Reding. La Comisión cree que hay una materia seria para abrir el procedimiento de infracción. Desgraciadamente lo creemos. No queríamos creerlo. Pensábamos que las explicaciones que habían dado los dos representantes del Gobierno francés en la reunión que mantuvieron con 3 comisarios, Viviane Reding, Cecilia Malmström y László Andor, a final de agosto, creíamos que aquellas explicaciones podían evitar una confrontación, podían facilitar la solución y evitar una confrontación a través de un procedimiento de infracción. Desgraciadamente eso no es así y, por supuesto, lo que la Comisión, igual que el Parlamento la semana pasada, no estamos dispuestos es a mirar para otro lado cuando derechos fundamentales, cuando normas fundamentales, no solo de directivas europeas, como la Directiva de Libre Circulación, sino de nuestra concepción de lo que es Europa desde el punto de vista de los derechos humanos y de los derechos de ciudadanía, son conculcados. Por lo tanto, frente a eso, que lo pongo como ejemplo, no digo que sea el único, pero frente a eso hay que reaccionar y a mí me gustaría, y creo que a todos nos gustaría, que los gobiernos europeos, igual que ya han decidido reaccionar frente a la crisis, también reaccionen frente a cualquier tentación de erosionar lo que es nuestro modelo de sociedad y lo que es nuestra concepción de una sociedad abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Hay muchas preguntas. Si le parece, empezamos por este tema. El Gobierno de España, las cuencas mineras y los gobiernos de esas regiones están pendientes de lo que usted haga, de la decisión colegiada de la Comisión Europea que se espera permita las ayudas al sector español del carbón y que éstas no se acaben en 2014, sino que alcancen hasta 2020. La situación cada vez es más grave y la espera se está haciendo más tensa. Encierro de mineros, corte de carreteras, advertencia de los sindicatos de una huelga indefinida en el sector. Le preguntan qué puede decirnos, qué buenas noticias puede darnos. Marina Esteve, de la agencia EFE, Jorge Losada, de Castilla y León Televisión, Iñaki Echarri, de Modern Press, Fernando Iranco, de la agencia ICAL, Jesús Morales, del Heraldo de Aragón y Ángel Negro, de la cadena SER. ¿Cómo resolver la crisis de carbón nacional en el contexto de la Unión Europea, máxime cuando surgen voces que critican la posible preeminencia del carbón español sobre los extranjeros? 3 comunidades están pendientes de lo que va a hacer la Comisión Europea con el decreto de ayudas al carbón del Gobierno español. ¿Cómo va la negociación? ¿Se desbloquearán las ayudas? ¿En qué plazos? ¿Habrá pronto luz verde, como señaló ayer el ministro de Industria español? ¿Cabe aventurar que se aprobará el día 24 de este mismo mes? Vamos a ver, hay dos elementos tan relacionados, pero no son uno, sino 2. Primer elemento, el reglamento comunitario de ayudas públicas a la extracción de carbón. Desde hace ya tiempo, igual que ha sucedido con otros sectores, y aquí en España también es muy conocido el caso de los astilleros, por ejemplo, no solo, a escala europea se dijo a partir de un determinado momento no serán compatibles con las reglas del tratado en materia de ayudas públicas, de ayudas de Estado, las ayudas a la extracción de carbón. Es decir, no ayudas a inversión, o no ayudas de tipo social, o no ayudas de tipo medioambiental, sino ayudas directas a compensar los costes de extracción de carbón en los Estados miembros que estén por encima de lo que se puede considerar un umbral de rentabilidad de esa actividad. Muchos países han ido reduciendo esas ayudas hasta eliminarlas. Otros han ido reduciendo, pero todavía no las han eliminado, a pesar de que hubo una primera prórroga. Y esa primera prórroga, que se debió decidir cuando Loyola de Palacio era comisaria de la Energía, porque entonces aquellos temas los llevaba la comisaria de la Energía, o sea, antes del 2004 debía ser, y aquello estableció un plazo máximo que era diciembre del 2010 para la eliminación de esas subvenciones.
Hoy nos acercamos a diciembre del 2010 y nos enfrentábamos con dos alternativas. Ahora la regulación, la iniciativa de la regulación depende del comisario de competencia. Me enfrentaba con dos alternativas. Una, llegar hasta diciembre del 2010, como se había establecido a principios de la década, y pasar a aplicar las reglas generales de ayudas públicas. Y las reglas generales de ayudas públicas dicen que no se puede dar ayuda pública para el capital circulante. Eso parecía muy drástico en la medida en que, a pesar de que había habido un anuncio muy anticipado de cuándo había que finalizar con esas subvenciones, acercándonos a diciembre del 2010, había sustancialmente 3 países que todavía mantienen ayudas públicas: España, Alemania y Rumanía. Rumanía ha llegado en 2007 a la Unión Europea, pero también está afectado por la normativa. En el caso de Alemania hay ya un plan negociado por el Gobierno, el Land correspondiente, que si no recuerdo mal es Renania-Westfalia, la cuenca del Ruhr, y los sindicatos y los agentes económicos, para llevar a la supresión definitiva de esas ayudas, no en 2010, sino en 2018. Pero en España no había ese tipo de plan con una fecha precisa. Se ha reducido mucho la producción de carbón, se ha reducido mucho el empleo, pero todavía queda una actividad. Y además una actividad que, si comparamos la intensidad de la subvención por extracción de carbón, por tonelada extraída, en España con cualquier otro país de la Unión Europea, no tiene comparación posible. Es muy superior a la de cualquier otro país. La decisión que tomé y que compartieron mis colegas de la comisión es, bueno, pues hay que hacer un nuevo reglamento para dar un nuevo plazo, ya que el 2010 es imposible de cumplir, ya que la aplicación directa de las ayudas de Estado significaría que a partir del 1 de enero próximo desaparecen totalmente la posibilidad de esas ayudas. Vamos a dar otra vez un plazo. Pero la posición de la comisión es, pero este plazo es el último. Este plazo es el último, porque si no, no hay credibilidad ninguna. Y en otros sectores se ha producido la eliminación de ayudas incompatibles con el tratado en los plazos en los que se establecieron en las normas correspondientes. Entonces, aprobamos un proyecto de reglamento en el día 20 de julio, si no recuerdo mal, y ese proyecto de reglamento ahora lo tiene el Consejo en sus manos, lo tienen los Estados miembros, los 27 Estados miembros en el Consejo de Competitividad, o sea, los ministros de Industria, o los equivalentes al ministro de Industria español, son los que tienen que discutir nuestra propuesta. La propuesta que yo había preparado ponía 2018, parecía un plazo razonable, era el que se había pactado en Alemania, parece un plazo de tiempo razonable. La decisión final del Colegio de Comisarios, que toma decisiones colegiadamente, no toma cada uno sus decisiones, sino que allí las tomamos todos colegiadamente, la decisión final fue 2014, con el argumento de que a la tercera va la vencida y que las 2 veces anteriores, por diferentes razones, que uno puede entender, pero no puede justificar desde un punto de vista jurídico ni político, pues los plazos establecidos se habían violado, se habían transgredido. Entonces, no, 2018, no, 2014. Ahora la pelota está en las manos del Consejo, de los ministros. Tienen que debatirlo de manera que ese reglamento sea aprobado antes del 31 de diciembre, porque si no entran en vigor las normas generales, que son durísimas para este sector, porque sería cero ayuda. La decisión del Consejo, previa consulta al Parlamento, pero que el Parlamento solo tiene aquí opinión, no tiene capacidad legislativa. El Consejo tiene que tomar decisiones por mayoría cualificada, pero la Comisión, el Colegio de Comisarios, puede rechazar la posición del Consejo en la medida en que el Consejo varíe la propuesta de la Comisión, salvo que el Consejo decida por unanimidad, en cuyo caso tenemos que aceptar. Si no, tenemos que dialogar con el Consejo para ver si su posición por mayoría cualificada es aceptable o no
por quienes tenemos el derecho de iniciativa, que es la Comisión. Eso es el tema del reglamento del carbón, se va a ver de aquí a diciembre. Y no hay todavía indicaciones de por dónde están los Estados miembros. Se sabe que Alemania, por ejemplo, también quiere el 2018 en coherencia con su programa, etcétera, pero no hay indicaciones precisas. Y luego hay un caso específico español, que es el llamado decreto del carbón, que pertenece en su decisión a la Comisión, ahí el Consejo no interviene, los gobiernos no intervienen, que tenemos que considerar si es compatible o no con el tratado una ayuda que el Gobierno español quiere dar a las centrales térmicas en la medida en que determinadas centrales térmicas reciben como obligación de servicio público quemar carbón español. Y ahí hay también una ayuda prevista por el Gobierno español para las empresas que, en aras del servicio público, decidan, del servicio económico de interés general, por ser preciso, decidan o se vean compelidas a quemar ese carbón. Y eso es lo que estamos mirando ahora. Es un tema endiabladamente complicado. Es un tema complicado desde el punto de vista jurídico, porque hay que interpretar una directiva sobre la energía, y es un tema extraordinariamente complicado desde el punto de vista político, no para un comisario español, que lleva muchos años conociendo y teniendo buenos amigos en el sector de trabajadores mineros y en el sector de las empresas, sobre todo en el sector de los trabajadores, hay que decir. Pero es un tema extraordinariamente complicado para los otros 26 comisarios. Y la decisión se tiene que tomar a 27. Entonces hemos avanzado mucho. Yo creo que va por buen camino, efectivamente, pero no estamos todavía en el momento en el que la Comisión puede tomar una decisión. Yo espero que lo hagan las próximas semanas. ¿La próxima semana? ¿O semanas. Semanas. ¿Cabe optimismo, y perdóneme que le insista sobre esto, para los encerrados, por ejemplo, en la mitad de lo del encierro yo no me quiero meter ahí, pero no tiene nada que ver con nuestra decisión. Eso yo creo que son empresas que no les quieren pagar los salarios, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Pero esas empresas pueden pagarles los salarios? No, yo no voy a negociar ahora con unos ni con otros, pero el que una empresa pague un salario a sus trabajadores no tiene nada que ver con decisiones de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado. Muchas gracias. Yolanda Gómez, de ABC, dice: algunos organismos como la OCDE auguran una recaída en la recuperación. ¿Comparte este pronóstico? ¿Cree que habría que paralizar o ralentizar los ajustes en Europa? ¿Cómo valora que Estados Unidos actúe en la dirección contraria a Europa con nuevos planes de gasto? Carlas Castellón, de TV3, le pregunta: ¿cómo está haciendo el Gobierno Zapatero el proceso de salida de la crisis? ¿Bien, mal, regular? Eso parece una encuesta. Yo he dicho antes en la intervención que el segundo semestre no parece que nos vaya a dar cifras tan positivas en materia de crecimiento a escala europea, a escala de la Unión Europea o de la zona euro, como el primero, y tampoco lo parece en Estados Unidos. Se han acabado los estímulos, la mayoría de los estímulos, por ejemplo, a la compra de coches o de otro tipo, por el lado de los sectores productivos, etcétera, se están acabando. No se han acabado todos, pero se están acabando. Hay países que se han endeudado más allá de los límites razonables y los mercados les están castigando con spreads y con CDS muy altos, y por lo tanto el coste del endeudamiento público de la mayoría de los países es mayor ahora que lo que era hace unos meses. La crisis de la deuda griega se convirtió en una crisis de la deuda denominada en euros, y la mayor parte de los países con deuda denominada en euros han visto cómo se encarece sus costes de financiación, y los mercados, además, han endurecido sus condiciones más allá del precio de endeudarse, y es algo que no afecta solo a los estados, a los tesoros, sino que se transmite a la velocidad de la luz a los agentes económicos, a las empresas que quieren ir al mercado a financiarse. El mercado, para toda una serie determinada de agentes, ha estado cuasi cerrado antes del verano durante unas semanas. Ahora hay buenas noticias, pero empieza a abrirse, y no todo el mundo que quiere ir
a recibir financiación la encuentra en los mercados y, por supuesto, no todo el mundo que quiere recibir financiación bancaria recibe un sí con reverencia incluida por parte del responsable de banca al que le ha ido a pedir un crédito. Por lo tanto, hay todavía elementos de incertidumbre y a la vez hay elementos positivos, porque la demanda externa tira. Alemania en Europa es el ejemplo mejor, pero no es el único, y la demanda externa más allá de la Unión Europea tira. En Estados Unidos ahora con algo más de debilidad que lo hacía a principios de año, pero en Asia la demanda sigue creciendo a tasas fantásticas. Por lo tanto, el sector exterior tiene claramente mejores perspectivas y la demanda interna tiene todavía incertidumbres que hace que el juicio sobre lo que vaya a pasar en el segundo semestre por parte de todo el mundo es prudente y es moderado. Vamos a ver en las próximas semanas lo que dice el Fondo Monetario. En las reuniones anuales del Fondo se publican siempre las previsiones económicas del Fondo actualizadas. Vamos a ver lo que dice para el conjunto de sus miembros, para la economía global, y a partir de ahí pues vamos a ver cómo nos beneficiamos de ello. Pero bueno, optimismo y prudencia en una sana combinación de dosis, que nos gustaría que hubiese más dosis de optimismo y menos de prudencia, pero yo creo que, siendo realista, hay que mezclar las dos. Vicepresidente, le preguntan qué valoración hace de la aplicación del FROB, qué opina del ritmo, del alcance y de la profundidad de la reordenación del subsector de las cajas de ahorros. Ana Tudela, del Diario Público, le pregunta qué opina de que se permita hasta 2018 incluir en el nuevo capital exigido por Basilea las ayudas públicas recibidas por bancos de otros países. ¿Es un agravio comparativo para España? Bueno, sobre la actuación del Banco de España y del FROB en esta crisis, yo creo que solo se pueden decir cosas positivas. Creo que tenemos la inmensa suerte de tener un magnífico Banco Central, un magnífico supervisor financiero, y eso nos ha ahorrado muchísimos quebraderos de cabeza. No nos ha evitado la crisis. Un Banco Central o un supervisor financiero no puede evitar la crisis, pero puede evitar una parte muy importante de las consecuencias de la crisis, en particular sobre el sistema bancario, sobre el sistema financiero, y creo que el Banco de España lo ha hecho, y la creación del FROB y la forma en que ha actuado el FROB hasta ahora me parece que es una forma muy sensata y muy eficaz de actuar no solo sobre bancos con problemas, sino sobre bancos o entidades financieras para que éstas eviten tener problemas en el futuro. Y creo que así lo está haciendo el FROB. Ayer miraba las cifras de inyección de capital público en bancos europeos. El conjunto de cifras anunciadas, no en todos los casos se ha hecho efectiva la cifra anunciada, pero el conjunto de apoyos ofrecidos por los Estados de la Unión Europea a sus bancos y entidades financieras está alrededor de 500.000 millones de euros. La cifra realmente inyectada puede ser 300 y pico mil. En España el FROB ha metido 11.000. Lo hemos tenido que meter más tarde que los demás, no en el centro de la crisis, y buena parte de esos 11.000 son inyecciones de capital para evitar la crisis, no para afrontar una crisis ya abierta. Aquí las dos crisis que hemos tenido durante estos 2 años o 3 años son dos cajas, y no tanto por la crisis en sí, sino porque estaban mal gestionadas y la crisis ha puesto de manifiesto la mala gestión. Y ya están en vías de solución las dos. Por lo tanto, tengo una opinión muy positiva y una confianza muy grande en el banco, en los gestores del FROB, que no son solo gente del Banco de España, pero hay gente importante del Banco de España, el vicegobernador que preside el comité del FROB, y colaboramos muy bien con ellos en todo lo que hemos tenido que dialogar con ellos. En cuanto a la reforma de cajas de ahorro, me parece que era y es imprescindible. Ojalá hubiese venido antes. Si miramos la reforma de las cajas de ahorro, no solo en relación con lo que dicen los stress test, por ejemplo, que se publicaron antes del verano,
sino si miramos la reforma de las cajas de ahorro a la luz de lo que viene con Basilea III, con las nuevas necesidades de capital de más calidad, más ratios de liquidez, etcétera, etcétera, creo que esa reforma era imprescindible y ojalá se aplique hasta sus últimas consecuencias, porque es necesario. Las cajas de ahorro, pero no solo en España, en todos los países donde existen, en Alemania, en otros países, se han venido financiando tradicionalmente en materia de recursos propios, de Tier 1, que dicen los que saben de estas cosas, con sus reservas, producto de los beneficios. Pero todos sabemos que los beneficios que tuvieron las cajas están basados en supuestos que no se van a volver a dar en el futuro y, por lo tanto, el ir al mercado a captar capital de calidad es imprescindible y las cajas hasta ahora no tenían más que un instrumento que además no utilizaban para poderlo captar, que son las cédulas participativas, parece que se llama. Y había que reformar eso, se ha reformado, creo que se ha hecho a tiempo y ahora lo que creo que hay que utilizar todas las posibilidades de esa reforma para que en el año 2018, el final de la transición de Basilea III, que se ha definido este fin de semana, estén en perfectas condiciones. Lo cual no quiere decir que los procesos de reestructuración, de fusiones, se hayan acabado. Se ha dado un primer paso muy importante, pero yo escucho a todos los que dicen saber de ese sector o del sistema bancario y financiero español y dicen que ese proceso vendrá seguido de otro proceso con más fusiones y más reestructuraciones. Sobre el capital público, es lógico que si para asegurar la solvencia de entidades bancarias en Europa ha hecho falta, o en Europa y en el mundo, Estados Unidos ha metido lo suyo también, de capital público en entidades financieras, si para asegurar su solvencia y su viabilidad ha hecho falta capital público, es justo que se tenga en cuenta a la hora de evaluar hasta un periodo de tiempo razonable cómo cumplen sus ratios de solvencia y sus reglas prudenciales. Si no, estaríamos jugando con dos barajas distintas al mismo juego. El presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica, Ángel Boixadós, le pregunta si discurren por caminos distintos los esfuerzos regulatorios y de supervisión financiera de la Europa continental y los del eje Reino Unido-Estados Unidos. África Semprún, de El Economista, dice: ¿los nuevos organismos supervisores tendrán algún poder de sanción política o económica para aquellos países o que no cumplan o entidades que no cumplan con los criterios prudenciales? ¿Existe auténtica voluntad de ello en la Comisión? Vamos a ver, en la regulación se está avanzando a escala europea, como he dicho antes, por unanimidad, por lo tanto con el Reino Unido, tanto con el anterior Gobierno, cuando se tomó la primera decisión en el Ecofin de diciembre del año pasado, como con el actual Gobierno de Cameron y Osborne en los últimos Ecofines y en particular en el último, que es el que dio el respaldo unánime a la nueva estructura, y con Estados Unidos y con el Reino Unido y con todos los demás países del G20 se viene trabajando, por ejemplo, en el Comité de Basilea, que también ha adoptado sus decisiones. Ahí están representados perfectamente, como no podía ser de otra manera, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón y otros. En general, todo este proceso de adaptación y de cambios en la regulación financiera está pilotado en términos políticos por el G20, y en el G20 estamos todos. Están la Unión Europea y los principales países de la Unión Europea, todos España, que se ha metido ahí, creo que ha hecho muy bien. Está Estados Unidos, está Japón, está Brasil, está China, está India, Indonesia, Corea, etc. Por lo tanto, estamos todos trabajando en la misma dirección, en Basilea III, y en la estructura de supervisión no podía ser la misma en Estados Unidos y en Europa, pero Estados Unidos, con la ley Dodd-Frank, que votó el Congreso finalmente antes del verano, que es un paso trascendental en la mejora de la regulación financiera, en la adaptación a las nuevas circunstancias, ahí, salvando las particularidades y especificidades de unos y otros, que tenemos una estructura de regulación y supervisión financiera diferente, pero estamos avanzando en lo sustancial en la misma dirección. Hoy, mis colegas de la Comisión están aprobando nuestra propuesta en materia de regulación de derivados, que es muy similar a la que aprobaron los Estados Unidos también en la ley Dodd-Frank.
Hay todavía algunas interrogantes, por ejemplo, en los criterios contables, que son muy importantes en materia financiera. Estados Unidos sigue aplicando unos principios, unos estándares contables diferentes, y ahí tenemos una discusión permanente y a veces una tensión evidente por esa divergencia. Las autoridades americanas han anunciado en varias ocasiones que van a converger con el sistema nuestro, que es el sistema universal, que ellos impulsaron, pero luego nunca aplicaron, pero todavía no se ha llegado a eso. Hay que esperar que se llegue. Y luego ahí en los europeos hay una cierta desconfianza, es decir, oye, ahora están jugando el juego muy bien, los americanos están convencidos, comprometidos a aplicar Basilea III, igual que nosotros, pero Basilea II no la aplicaron igual que nosotros. Estaban también metidos en la discusión, pero a la hora de aplicarla no la aplicaron igual que nosotros. Y esas divergencias, en un mundo tan globalizado como es el financiero, pues crean distorsiones que no solo afectan a la competitividad relativa, generan todas las oportunidades del mundo para hacer arbitraje, que es lo opuesto a lo que necesitamos para poner al sistema financiero al margen de los riesgos, o lo más alejado posible, de los riesgos que ha tenido hasta ahora. Carlos Segovia, del... Perdón, sobre qué eficacia tendrán las decisiones de las nuevas autoridades europeas. Pues tienen que tener toda la eficacia que tienen las actuaciones de los supervisores nacionales, porque todas esas decisiones las van a ejecutar los supervisores nacionales. La estructura europea de supervisión no va a tener capacidad de mandar inspectores directamente desde París, Londres o Frankfurt, que es donde se encuentran las sedes de cada una de esas autoridades, a una entidad financiera concreta. La realización práctica sobre el terreno de la supervisión va a seguir estando encomendada a los supervisores nacionales, pero los criterios, las prioridades, la supervisión de los supervisores, eso pertenece a las autoridades europeas, cosa que hasta ahora no era posible porque lo que había con los llamados comités Lamfalussy de nivel 3 era una simple estructura de intercambio de opiniones y de criterios, pero sin ninguna capacidad de coordinación efectiva. Le decía que Carlos Segovia, del Mundo, le pregunta qué le parecen los recientes bandazos del Gobierno español en materia de infraestructuras, ayuntamientos o pensiones. Yo creo que el Gobierno español se ha comprometido con sus colegas en nivel europeo, tanto en el Eurogrupo como en el ECOFIN, a desarrollar una estrategia de consolidación presupuestaria que es muy dura, como lo es la de otros muchos países que están en la misma, y a la vez el Gobierno español, cuando va a esas reuniones, es el encargado de vigilar que todos los demás también cumplan aquello a lo que se han comprometido. Es decir, yo oigo a veces, es que esto tenemos que hacer porque Bruselas lo impone. Bruselas no impone nada. En Bruselas se decide en común, todos vamos a hacer esto. Y todos los demás se encargan de que cada uno aplique lo que han decidido hacer entre todos. O sea, Bruselas no es un ente ajeno a los 27 gobiernos o a los 16 gobiernos de la zona euro. Bruselas es el lugar donde esos gobiernos deciden en común. La Comisión tiene la iniciativa, pero en estas materias la Comisión tiene la iniciativa, no la capacidad de decisión. La capacidad de decisión es de los gobiernos reunidos en Consejo. Son ellos. Por lo tanto, ellos se imponen a sí mismos. Y eso es lo importante, y creo que la credibilidad de la vigilancia presupuestaria, igual que la nueva vigilancia que va a existir con este refuerzo de la gobernanza sobre otras materias que no son estrictamente presupuestarias, desequilibrios de tipo macroeconómico, pero no de índole fiscal o presupuestaria, es algo extraordinariamente necesario y relevante para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, para respaldar a nuestra moneda y para que nuestra moneda nos siga prestando los beneficios que nos ha prestado desde que se lanzó en 1999. Por lo tanto, es en interés de cada uno de los Estados miembros cumplir con aquello a lo que se ha comprometido, en la medida en que todos los demás también tienen que cumplir con aquello a lo que ellos han comprometido, y el Gobierno que no cumpla lo suyo no va a tener capacidad de decirles a los demás hacer lo vuestro. Y claro, el problema no es que la inversión en España sea 500 millones más o 500 millones menos. Si hay margen para encontrar 500 millones más cumpliendo los objetivos del déficit del 6%, estupendo. Ojalá.
lo haya. Y si son 700 en vez de 500 y se sigue cumpliendo el objetivo del 6%, mejor, porque necesitamos inversión pública. Por supuesto que necesitamos, sobre todo en un momento en que hay tan poca inversión privada. Pero la credibilidad en el objetivo de déficit y la credibilidad en el compromiso serio y profundo de proseguir la consolidación fiscal hasta tener unos niveles de endeudamiento sostenibles y una estructura de déficit o superávit primario que permita despejar de una vez por todas las dudas que se ciernen sobre la deuda pública de una serie de países, eso es algo imprescindible. Sin eso no habrá crecimiento, porque si no hay confianza, no habrá inversión, no ya pública, no habrá inversión. Y sin inversión, ¿cómo vamos a avanzar en aumentar nuestro potencial de crecimiento, en cambiar nuestro patrón de crecimiento, en ser más competitivos? Es imposible. Por lo tanto, el tema de la confianza es clave. Como decía antes, los mercados todavía están ahí dolidos y muy nerviosos y volátiles. Y lo fundamental, ellos no van a mirar, ni los colegas van a mirar en cada uno de los países si una partida del presupuesto tiene 500 o 700. Eso pertenece a los arbitrajes internos de cada país y a las circunstancias de cada país. Lo que van a mirar es, cada país se ha comprometido a un objetivo de déficit y a una senda de evolución de la deuda pública basada en esa consolidación fiscal y en esa reducción progresiva de los déficits. Si cumplen, estupendo, y mandando ese mensaje a los mercados habrá más confianza y más capacidad de financiación para todos, pero si no cumplen, habrá críticas, habrá desconfianza, se trasladará a los mercados y nos pondrá las cosas peor para todos. Esa es la clave de la cuestión. Lo otro son debates de cada uno de los países, que los tiene España con las infraestructuras o con la financiación de los ayuntamientos, y los tienen otros países con otras muchas cosas. Y allí lo que importa no son los detalles, sino el producto final de un presupuesto integrado que hay que discutir aquí en otoño. Pepa Romero, de Intereconomía, le pregunta su opinión sobre puntos fuertes y débiles, su opinión y la de la Comisión, sobre la reforma de Zapatero, la reforma laboral, si es suficiente y si se está enfocando bien. Consuelo Criado quiere saber su opinión y la que percibe usted de sus colegas en Europa sobre que un parado en formación es un trabajador que trabaja para el país, España. Y hay otra pregunta más concreta sobre este particular. ¿Va a permitir la Comisión que se hagan trampas en la contabilidad del desempleo? Sobre la reforma laboral, es algo que probablemente cada vez que he venido de aquí en años anteriores he mencionado como una de las reformas necesarias. Desgraciadamente, la crisis económica ha puesto de manifiesto en una serie de países europeos que sus mercados de trabajo habían sido reformados y les han permitido, gracias a esas reformas, capear mucho mejor el temporal, y también ha puesto de manifiesto que hay otros mercados de trabajo, junto con otras circunstancias, no es el único factor, ni mucho menos, pero junto con otras circunstancias hay otros mercados de trabajo que no han estado a la altura de lo que se le pide a un mercado de trabajo en momentos de crisis y de caída tan brusca de actividad. El mercado de trabajo español era, entre esos mercados que no han estado a la altura, el que estaba en las posiciones más bajas. La reforma era imprescindible, se ha hecho la reforma, creo que es una gran noticia, y lo que hay que esperar es que la reforma, que está en sus primeras semanas y no días de aplicación, produzca los resultados deseados. Yo creo que va en la buena dirección. Se puede discutir si se podía haber ido más lejos. Se puede discutir desde el punto de vista intelectual, que es más fácil. Se puede discutir desde el punto de vista político, y eso es mucho más complicado, teniendo la composición parlamentaria que tenemos y teniendo las posiciones que tenemos en quienes no forman parte del Gobierno. En cuanto al desempleo, Eurostat publica cifras de desempleo cada mes, responden a una normativa europea que todos los países, todos los Estados miembros cumplen, y a efectos de la Unión Europea esa es la cifra de desempleo que utilizamos en todos nuestros análisis, que es muy similar, a veces idéntica, a veces muy similar a lo que ofrece la encuesta de población activa aquí. Pues está basada en el mismo tipo de encuesta, con algunas características técnicas diferentes, pero es básicamente una encuesta similar a la encuesta de población activa, y la cifra de desempleo de España es muy similar a la que ofrece en Eurostat,
y la que ofrece la encuesta de población activa. Miguel Ángel Gallardo dice, usted informó en julio de una investigación a Google por denuncias diversas y le pregunta si puede darnos nuevos datos sobre lo que la Comisión no va a permitir más a Google. Le pregunto también si conoce el procedimiento del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid en el que está imputado el representante legal de Google en España por la interceptación y grabación de Wi-Fi. A la segunda la respuesta es no. Me lo temía. A la primera recibimos hace unos meses 3 quejas, creo recordar que son 3, de empresas que se dirigieron a la Comisión, a la Dirección General de la Competencia, diciendo que abriésemos una investigación por prácticas contrarias a la competencia en Google. Hay 2 motivos en esas quejas que se alegan por parte de los que las presentaron. Uno, alegan que en el motor de búsqueda de Google se producen distorsiones que perjudican, en una serie de casos que ellos alegan, a posibles competidores de Google y, por lo tanto, ahí habría una actuación contraria a la competencia, un abuso de posición dominante. Y otro elemento en las quejas se refiere al modo en que Google gestiona la publicidad en Google, esos anuncios que están en la parte de arriba de cada página o en el costado derecho de cada página o en la parte de abajo cada vez que uno se mete a buscar, por ejemplo, una ciudad, aparecen hoteles, viajes, circuitos turísticos, etcétera, que son publicidad separados de lo que es pura información de Google. El negocio de Google vive gracias a esa publicidad, claro, no vive a costa de los usuarios, que no le pagamos nada por meternos en Google. Hemos abierto el expediente, estamos mirando las quejas, hemos recibido toneladas de información por parte de Google y por parte de quienes han presentado la queja. No hemos llegado todavía a ninguna conclusión. Por lo tanto, no sabemos a día de hoy si vamos a abrir o no, formalmente, si vamos a abrir o no una investigación. Estamos en una fase de pre-investigación. Ya tenemos que terminar. Han sido todos asuntos muy complejos que han requerido su tiempo en las contestaciones. Le quieren preguntar, Carlos González, si dice, usted fue un creyente y una víctima de las elecciones primarias en su partido. ¿Cómo está contemplando el espectáculo de las primarias en la Federación Socialista Madrileña? Y si cree usted en los candidatos galácticos, ¿quién pagará el pato de los crecientes enfrentamientos entre los 2 candidatos y quienes les apoyan? Yo ya me espero que va a decir usted, pero bueno, yo le quería transmitir estas preguntas. Después se lo digo, a ver si coincidimos. Bueno, las primarias son un instrumento que existe en el partido, que yo no me inventé. Estaban ya en el mismo congreso que me eligió secretario general del partido, se decidió que hubiese elecciones primarias, no a nivel nacional, porque entonces quienes habían preparado la resolución de aquel congreso no se podían imaginar que el entonces secretario general iba a decirnos adiós y, por lo tanto, no se atrevió nadie a decir que pudiese haber primarias en el PSOE en vida política de Felipe. Pero había para todo lo demás y entonces se empezaron a utilizar. Las primarias en las que yo participé, no fui víctima, simplemente las perdí, pero eso no es ser víctima, eso es ser un participante. Aquellas primarias no fueron las primeras se desarrollaron en el País Vasco entre Nicolás Redondo y Rosa Díez. Ganó Nicolás Redondo por, no me acuerdo por qué diferencia, y después pues se han venido utilizando menos y ahora se van a utilizar más, ¿no? Hay en varios sitios, y las más sonadas son aquí las de Madrid. Bueno, no tengo posibilidad de seguir las cosas. Antes le preguntaba a un amigo, ¿y quién crees que va a ganar? Porque desde Bruselas, hablando de estas cosas de Google y los déficits y los supervisores, pues no da tiempo de preguntar a ver cómo están las cosas en la agrupación tal o en el grupo cual. Yo creo que cualquiera de los dos es un excelente candidato, lo digo sinceramente. Creo que la Comunidad de Madrid se merece un excelente presidente o presidenta. Por lo tanto, ya saben lo que voy a votar en las elecciones autonómicas y como creo que para votar en las primarias hay que venir aquí y no puedo estar aquí ese día, pues en las primarias no voy a votar. Muchas gracias.
Comisario, por cierto, hemos coincidido. Eso era lo que, eso era lo que iba a responder. Sí. Es decir, sí, pero no. Todo bien. No me he salido de la línea. Todo bien. Usted nunca se sale de la línea. Don Luis Atienza, en nombre de las entidades patrocinadoras, va a despedir este acto. Muchas gracias a Joaquín Almunia una vez más por venir a nuestros desayunos y a demostrarnos una vez más su rigor, su capacidad y su extraordinaria experiencia, que hace muy atractivo escucharle. Queremos desearle mucho ánimo y mucho éxito en la intensa agenda de reformas europea que él nos ha expuesto. Creo que es importante, es una buena oportunidad aprovechar que la crisis ha desbloqueado la capacidad para tomar decisiones tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Yo quiero recordar una conversación con Joaquín en el otoño del año pasado, en el que yo me quejaba de la lentitud del bloqueo de esas reformas y me dijo: Luis, no te preocupes, para el verano del año que viene la evolución económica va a hacer la toma de decisiones inevitable. Y así ha sido. Y al mismo tiempo quiero desearle también mucho ánimo y mucho éxito en la defensa de los valores compartidos contra los riesgos populistas que pueden derivar en xenofobia. Muchas gracias.